Gracias, presidente. Honorable Sala, la verdad que es una alegría poder tener esta sesión que la veníamos pidiendo hace mucho tiempo y la veníamos pidiendo, presidente, por miles de venezolanos en distintas partes del mundo que plantean la brutalidad de lo que está sucediendo hoy día en Venezuela. Presidente, el 14% de la población ha dejado el país de acuerdo al informe de Amnistía Internacional. El 14% de la población. Presidente, la pedimos también por todos aquellos venezolanos que han llegado a Chile y que viven en nuestros distritos. Hemos conversado con ellos, hemos escuchado sus historias, hemos escuchado sus dolores, sus situaciones que vivieron en Venezuela. Presidente, la pedíamos por Loren Salé, que es un joven venezolano que estuvo en la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados. Pudimos compartir con él y nos contó personalmente sobre la tumba. ¿Qué es la tumba? Es un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que funciona probablemente hasta el día de hoy. Loren Salé, presidente, fue torturado por 4 años en esas catacumbas. Hoy día, el gobierno socialista de Pedro Sánchez le ha concedido la ciudadanía en España para poder protegerlo. Ha obtenido el premio Sájarov del Parlamento Europeo a favor de las personas que defienden derechos humanos. Y quisiera poder compartir con la sala el testimonio que dio en el diario El Mundo en España para que nos pongamos en contexto de lo que estamos hablando. Le pregunta a la periodista, ¿lo llevaron a la tumba? Sí, contesta él. Cuando llegué me desnudaron, me fotografiaron, me raparon, me pusieron un traje color caqui y empezamos a cruzar puertas gruesas y blindadas hasta llegar a una sala cubierta de espejos y cámaras. Esposado así, soportando chorros de agua sobre el cuerpo cada 1 hora. Luz blanca, siempre blanca. Luego la corriente eléctrica, los golpes. Te rodean las muñecas con papel periódico y cinta adhesiva para que las esposas no dejen marca. Lo mismo en la cabeza. Y esto en mi caso se cuidaban de no dejar huella. Buscaban métodos alternativos a la violencia a palos porque no les convenía. A otros presos directamente les rompían las costillas y los dejaban morir. Ese es el testimonio de un joven de 30 años venezolano que es víctima de las torturas del gobierno de Venezuela. Presidente, este Congreso tiene una responsabilidad histórica con el pueblo venezolano, especialmente después de 2 informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que como sabemos aquí no es alguien ajeno a nuestro país, no es nada más ni nada menos que la expresidenta de la República, la señora Michelle Bachelet Jeria, que en su primer informe del año 2019, el 4 de julio, solo quiero leer algunos pasajes para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Decía el informe del año 2019, en cuanto al derecho a la salud, la situación es grave. Se ha informado de carencias del 60% de la población, que carece de fármacos esenciales en las principales ciudades de Venezuela. Hay violaciones al derecho a la salud que son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables. En los últimos años, punto 28, presidente, en los últimos años el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Punto 30. Represión selectiva y persecución por motivos políticos. Esto el año 2019, presidente. Durante al menos una década, el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y han desmantelado las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Punto 34. Ataque contra miembros de la oposición. Estas políticas van acompañadas con una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera consistente a quienes critican al gobierno o se oponen de él. Entre el 2018 y 2019 se detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y a muchos trabajadores que habían protestado en demandas de salarios. Punto 41. Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. Según la ONG Foro Penal Venezolano, por lo menos, escúcheme, presidente, 15.000 personas fueron detenidas por motivos políticos, sí, lo tengo claro,
detenidas por motivos políticos entre enero del 2014 y mayo del 2019. 15.000 personas detenidas por motivos políticos. Entonces, presidente, cuando ya desde el año 2019 teníamos antecedentes tan concluyentes, emergen las conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Venezuela del 2 de octubre del año 2020, es decir, solo un mes atrás. Y fíjese lo que dice la conclusión de la comisión. Como se detalla más adelante, página 434, porque es bastante largo, como se detalla más adelante, la misión tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe, 434 páginas, presidente, se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, con conocimiento del ataque de conformidad con una política estatal o con apoyo de ella. Punto 2090. En opinión de la misión, de nuevo, misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, hoy día comandada por una expresidenta de Chile. En opinión de la comisión, el ataque fue generalizado y sistemático. La perpetración de 54 ejecuciones extrajudiciales, 112 actos de encarcelamiento ilegal y 95 actos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos que la misión investigó fueron indicativos de patrones de conducta más amplios, como se ha demostrado a lo largo del presente informe. Es decir, presidente, un mes atrás, un informe por parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostiene que en Venezuela hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otras clases de tratos inhumanos y degradantes, los que incluyen la violencia física, psíquica y sexual, así como violencia discriminatoria contra grupos indígenas y también la existencia de un aparato del Estado y de inteligencia que se dedica a hacer represión dentro del país. Presidente, cuestiones como estas exigen condenas sin vacilaciones y sin matices. El gobierno de Venezuela viola sistemáticamente los derechos humanos de una población civil a vista y paciencia de la comunidad internacional. ¿Qué sentido tiene tener el tremendo entramado burocrático de Naciones Unidas si un gobierno que forma parte de Naciones Unidas se dedica, de acuerdo a los informes de mismas Naciones Unidas, a la violación sistemática de derechos humanos? Presidente, ha llegado el momento que este Congreso haga un pronunciamiento al respecto y que pida que el gobierno de Venezuela permita elecciones libres, tuteladas por organismos internacionales que velen por la libertad en el ejercicio del voto y que se genere un gobierno de transición que termine con la dictadura asesina y sanguinaria del señor Nicolás Maduro. Presidente, un colega de este Congreso intentó empatar el informe de Venezuela con el informe de Chile. Me permito solamente leer lo que dijo el informe de Venezuela de hace un mes atrás y contrastemos con lo que dijo respecto a nuestro país. Abro comillas, punto 8. No obstante, la misión pudo reunir la información necesaria para establecer los hechos y llegar a la conclusión de conformidad de su mandato. Tuvo varias limitaciones en la investigación, entre ellas falta de acceso a Venezuela. Repito, falta de acceso a Venezuela y la preocupación por la protección de los testigos. Estas limitaciones aumentaron en marzo del 2020 con el brote COVID. Las restricciones de circulación en el país debido a la pandemia también plantearon dificultades, pero lo relevante es que hay motivos razonables para creer que se han cometido violaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Fíjese el tenor de lo que se dice respecto a Venezuela, que básicamente el gobierno venezolano entorpeció todo lo que pudo la misión. Me permito leer el punto 7 del informe de Chile, presidente. Lamento que no esté el colega aquí, posiblemente puede estar en otra situación, pero viralizó con mucho entusiasmo su audaz comparación. Fíjese lo que dice la Alta Comisionada de Derechos Humanos respecto de Chile. La Alta Comisionada de Derechos Humanos agradece al gobierno de Chile por su amplia cooperación, por el diálogo franco y sostenido y por la amplia información proporcionada, tanto oralmente como por escrito. A la Alta Comisionada de Derechos Humanos se le otorgó acceso rápido y sin trabas a los lugares de detención, incluido el acceso a las personas privadas de libertad a quienes deseaba entrevistar en privado, así como a los informes y registros que solicitó. La Alta Comisionada de Derechos Humanos también pudo acceder libremente
a hospitales y centros de salud para entrevistar a las personas heridas durante las manifestaciones. Entonces, presidente, si traigo esto a colación es simplemente para que terminemos con los empates burdos. Cuando yo observo un sector de este Congreso intentando empatar lo que sucedió en nuestra movilización social, donde efectivamente hay casos que la justicia tendrá que investigar con mucho ahínco, pero que afortunadamente son hartos, investigables, pero no son una violación sistemática. Con lo que se dice respecto de Venezuela, donde se constatan violaciones sistemáticas contra la población civil, donde se deja de manifiesto que la misión no pudo trabajar con tranquilidad, entonces simplemente, presidente, cualquier tipo de empate insulta a la inteligencia y simplemente responde a una táctica que no tiene ningún correlato en la realidad. Por último, presidente, en octubre del año 2019, es decir, con el primer informe arriba de la mesa, Venezuela ingresa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Permítame decirle, presidente, que eso es una vergüenza mundial y un insulto contra miles de venezolanos en el mundo que han sido víctimas directa o indirectamente del hostigamiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Por lo mismo, presidente, a través de un proyecto de resolución y por su intermedio el ministro de Relaciones Exteriores, le pedimos al Chile, como un Estado libre y democrático, que solicite la suspensión de Venezuela y ojalá, para serle franco, que salga Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo va a ser posible que mientras un informe de la Alta Comisión de Derechos Humanos señala que se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, en paralela Venezuela sea parte del Consejo de Derechos Humanos? Es algo simplemente inaceptable. Por lo tanto, presidente, yo creo que hoy día el Congreso chileno tiene una responsabilidad con la historia. Y esa responsabilidad es constatar que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Cualquier cosa distinta es ser cómplice pasivo de lo que allá sucede. Y ojalá por unanimidad condenemos esas violaciones, hagamos una nota diplomática y solicitemos que se suspenda o termine la participación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa es nuestra responsabilidad con la historia, esa es la responsabilidad con miles de venezolanos inmigrantes que hoy día están en distintas partes de nuestro país y posiblemente también es un acto mínimo de honestidad y decencia que tenemos que cumplir. Hoy tenemos una oportunidad, presidente, de enviar esa señal. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos porque la dignidad humana no admite matices, no admite dobles discursos y no admite vacilaciones. El que tiene doble discurso respecto a la dignidad humana quiere decir que en realidad no cree realmente en ella. Y eso es lo que vamos a ver hoy día respecto de la actitud que adopten distintos parlamentarios. Ojalá, presidente, hoy día terminemos la jornada con una aprobación unánime de esta condena y que el Congreso chileno y el presidente, por intermedio suyo, de nuestro país, nuestro jefe de Estado, le exprese ese sentir al gobierno venezolano, que no tenemos cómplice pasivo respecto de dictaduras asesinas y sanguinarias en Latinoamérica. He dicho, gracias, señor presidente.